Y bueno, siguiendo con la programación, ahora vamos a hacer un proyecto en el que se utilicen las entradas y las salidas de un microprocesador Atmel. Para iniciar vamos a abrir Atmel Studio, vamos a crear un proyecto nuevo. Mm, Acá me dice qué tipo de procesador de microcontrolador voy a utilizar. Voy a utilizar el ATmega 16. Y le damos OK. Y este va a ser el proyecto inicial. Y vamos a borrar esto. Y vamos a empezar a crear el software, el programa. Entonces, primero vamos a darle el nombre de la librería, las librerías que vamos a utilizar. .include. Vamos a utilizar el procesador MP M16 df.inc. Y vamos a utilizar .dev mpr16 y vamos a utilizar también el mpc el mp8 igual a R17. Vamos a utilizar el .dev mpc igual a R18. Y vamos a utilizar esta instrucción para que inicie el programa. Lo vamos a llamar start. Ahora start contiene las siguientes librerías. Primero definimos los puertos. Entonces vamos a decirle que LDI MP, vamos a colocarlo en mayúsculas. .0x FF y estamos definiendo las salidas y las entradas.
vamos a decirle que la salida O DORD MP LDI MP y DORC MP 0x00. O DORC, MP y LDI MPC, 0x00. Y vamos a definir la instrucción programa. Entonces le decimos que la entrada debe ser MP, P y P inicio. Después vamos a ejecutar otro programa mediante la instrucción call, que lo vamos a llamar display. Display. Vamos a decirle que cuando ejecute este software nos habilite la salida del puerto y nos habilite el puerto D como salida. Para eso le damos por D, out por D, MPC. Me falta una coma acá. Y terminamos con el RJMP. Programa. Ahora vamos a definir hasta el número 9. Entonces vamos a iniciar para el 0. Display. Vamos a llamar una condición que se llame 0. Dos puntos. Y el LDI es el que va a traernos la entrada. MPB 0x00. Entonces él lo que está haciendo ahí es preguntando si la entrada coincide con el número 0 y que la compare con el código 0. Entonces CP
MP, para que nos quede MP, MPB. Este es el punto donde compara el dato interno con el dato que acabamos de ingresar, con el número 0. Ahora BRNE 1. Él se pregunta si el dato que ingresó es 0. Si es 0, entonces escriba este código LDI, mande a la salida MPC, 03F, 0x3f. Este código en binario corresponde a la visualización en el display al número 0. RM RJMP QT. Entonces, ¿cómo funciona el programa? Primero lee el puerto de entrada, ¿sí? Después lo que hacemos es comparar, ¿sí?, con el puerto C con el número interno, con los números internos que vamos a crear acá. Después, si el número coincide, va a mostrar va a dar esta salida en el puerto B. Si por ejemplo, si es el 0, va a dar este código que pertenece al número 0 en el display de 7 segmentos. Si no es ese número, entonces salte a la siguiente condición, a la condición 1. Y vamos a llevar un orden. Si colocamos 0 en minúscula, voy a colocar 0 en minúscula, todo. Y aquí voy a colocar 1 en minúscula. Es simplemente para no confundirme y llevar el mismo orden en todos los numeritos. Y después creamos la condición 1. El código realmente es el mismo, lo único que cambia es hacia dónde va a saltar y el código del número 1. ¿De acuerdo? Entonces, si no es 1, entonces salte al número 2. Si es el 1, entonces muéstreme en el LCD, en el display, muéstreme el número 2, que en nuestro caso es 0x02. El LDI es 0x50 5b. Cero x 5b. Si no, saltea el número 2. Entonces vamos a crear otra condición para el número 2 y
2 y vamos a guardarlo ahí. Okay. Ahora vamos a mirar en Proteus, vamos a crear un archivo nuevo en ISIS. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Una tmega, vamos a necesitar de 8 canales. Y por último, entonces creamos el esquemático en Proteus y revisamos la simulación. Cargamos el código en el microcontrolador, le damos OK y simulamos. Entonces inicialmente, como todos están apagados, aparece el 0, 1, podemos cambiar a cualquier número, 3 por ejemplo, 7. Entonces ese sería el proyecto y pues ya la idea es ir variando una entrada y que él nos vaya variando una salida de acuerdo al programa que tenga el controlador. Gracias.